tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, ¿verdad? Qué buena gracia que nos fue dada, dice, ¿no? Su gracia siempre nos ha ayudado y nos ayudará hasta... ¿Sí se la saben o no? Su gracia siempre me ayudó y me guiará hasta el fin, ¿sí? Esto es lo que tenemos. Nosotros tenemos una oportunidad el día de hoy tan grande de poder escuchar su palabra, ¿no? De poder acudir a su palabra que es viva y es eficaz, ¿no? Dice que nosotros tenemos, dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, y a la cual dice que hacemos bien en oír, en acercarnos a esta palabra, ¿sí? Tenemos una gran oportunidad en este tiempo, todos los que estamos hoy aquí reunidos, y es que Dios haya abierto nuestros oídos, ¿verdad? Nos haya hecho escuchar, no solo escuchar, sino también ver, ¿verdad? Y poder entender su palabra. Es un privilegio tan grande. No sé si te habías puesto a pensar en esto. Hay millones de personas en el mundo que no entienden, que no conocen, ni siquiera tienen el deseo de abrir sus Biblias, de escuchar, de prestar un tiempo para la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es vida, ¿sí? Y hay mucha gente en el mundo que, como tú y como yo, no tienen esta oportunidad. Nosotros tenemos un gran privilegio, ¿sí? Dice que esta palabra, a la cual hacemos bien en estar atentos, dice, funciona como una antorcha encendida en un lugar oscuro, ¿sí? Estamos en un tiempo en donde la oscuridad de este mundo y el pecado, las tinieblas, nos acechan. Y tú y yo tenemos una oportunidad tan grande, y es de poder entender ese mensaje de salvación que nos es dado por gracia. Y funciona como esa lámpara, esa luz que alumbra en lugar oscuro. Y dice, y va a permanecer ahí prendida, encendida en nuestras vidas hasta que el lucero de la mañana alumbre sobre nosotros, dice la Escritura, hasta que resplandezca, ¿verdad? Dice también Pedro en su epístola que Él nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas, nos sacó, nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Y hoy tenemos ese privilegio tan grande, tú y yo, de poder cantarle al Señor. Estábamos cantando, todo va de la mano, ¿no? Con la victoria que Jesús tuvo sobre la muerte y sobre el pecado, que hoy estamos aquí vivos, ¿verdad? Tenemos esa oportunidad de seguir creciendo y de seguir conociéndole, ¿sí? Y qué bueno que prestemos nuestro tiempo, nuestro oído a poder escuchar y a poder entender de las cosas de Dios, ¿sí? ¿Están animados o no? Sí. Qué bueno, ¿verdad? Que estamos aquí. Quiero compartirles en Mateo 9. En Mateo 9, en esta parte, el escritor de este evangelio, que es Mateo, nos va a contar en primera persona, ¿no? Está escribiendo este evangelio y él mismo en esta porción pues se describe, ¿no? E incluso pues ahí lo detalla y dice que este era un hombre, ¿verdad? Jesús pasó por ahí y llamó a un hombre llamado Mateo, ¿sí? Y vamos a ver este ejemplo, porque pensando en esto, ¿verdad? En la gran oportunidad que tenemos y el privilegio de poder acercarnos a Dios, y que Él nos haya dado el privilegio de cambiar, es algo que debemos atesorar, debemos valorar y debemos guardarlo en nuestras vidas, debemos de cuidarlo cada día de nuestra vida. Aquí en Mateo 9, en el verso 9, ahí empieza, dice que es el llamamiento de Mateo. No solamente es el llamamiento, cuando lo leas detenidamente vas a darte cuenta que es el llamamiento, ¿sí? De Mateo, la conversión de Mateo, ¿sí? Una convicción en Mateo, en este hombre. Vamos a ver que sucede todo en un momento, ¿verdad? En un instante, cuando Jesús pasa al lado de él y le llama por su nombre, todo sucede, ¿sí? Todo cambia,
Por eso es importante cuando Dios te habla, cuando Dios se ha fijado en ti, te ha llamado por tu nombre y te está dando el privilegio de poder acercarte a Él, es algo que no puedes dejar pasar. Dice en el 9, pasando Jesús de allí, vio ¿a quién? A un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Me llama mucho la atención que Mateo está hablando de esto sabiendo que es el mismo. Y dice, Jesús pasó por ahí y vio algo en esa persona. Lo describe, vio algo en ese hombre llamado Mateo, ¿verdad? Y esto es muy importante cuando tú y yo valoramos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. Llamó a Juan, llamó a Estela, llamó a Francisco, llamó a Abraham, llamó como te llames. Él te llamó a ti, fijándose en mi necesidad, viendo mi condición. Dice, pasó por allí Jesús y llamó y dice, y vio a un hombre llamado Mateo. ¿Qué hizo Jesús? Vio. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Vio a un hombre, miró lo que él estaba haciendo. Y Mateo mismo describe, ¿y yo estaba dónde? Sentado en el banco de los tributos públicos, cuando Jesús pasó por ahí. Yo reconozco dónde estaba. Y si vemos un poco lo que es ser un publicano en esta época, es una persona detestable. Es una persona, cuando en la Biblia vas a leer en los evangelios, varias veces pone junto a publicanos y pecadores. Siempre los va a describir juntos, publicanos y pecadores. Pues para el caso es lo mismo, ¿no? Y está hablando de que estos hombres tenían una mala reputación, una mala fama, de tal manera que no tenían amigos, no tenían con quién convivir, sino con los mismos publicanos, ¿sí? Y también con los pecadores. Quizás había personas que no eran tanto como, porque era difícil, no era algo barato ni sencillo llegar a ser publicano en esta época. Dice que ellos compraban una concesión al gobierno romano para poder ejercer este trabajo, ¿no? Y pagaban y buscaban de maneras a lo mejor indebidas, ilegales, extorsionando. Llegaban hasta estos puestos para cobrar impuestos para Roma. ¿A quién les cobraban impuestos? A sus propios amigos, vecinos, familiares, compatriotas, como les quieras llamar, a los mismos judíos. Y eran tan detestables por su manera de ser, por su manera de conducirse, ¿sí? De tal manera que dice que ellos ganaban más, ¿verdad? Maltratando y oprimiendo a los de su propio pueblo. Al igual que dice los pecadores, ¿no? Y aquí entra un grupo grandísimo de personas, ladrones, ¿verdad? Malhechores, homicidas, como le quieras llamar. Había mucha gente, dice, ¿verdad? Pecadora, y ellos nada más, era un grupo en ellos que podía convivir. Y aquí dice la Escritura que, dice, estaba sentado al banco de los tributos públicos y Jesús lo vio. ¿Dónde estaba usted sentado? ¿Dónde vivías tú cuando Jesús pasó por a un lado tuyo y te llamó? Igual o peor que Mateo, ¿sí o no? Estábamos en esa misma o peor condición. Dice, cuando ya nada en este mundo, ¿verdad? Decía la alabanza que cantamos, me diste amor cuando nadie podía amarme. Ya no había, o sea, era tan malo y estaba tan mal en mi vida que nadie podía amarme. Pero tú lo hiciste. Dice, vio a este hombre y al instante dice que le dijo, sígueme, sígueme. Y lo resume muy rápidamente Mateo. Dice, y se levantó y le siguió. Inmediatamente en el verso 10 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, en la casa, he aquí que muchos publicanos, ¿y qué? Que habían venido, se juntaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Me llama mucho la atención también este verso 10 porque dice que inmediatamente se encontraron en su casa sentados.
Jesús accedió a entrar a la casa de este hombre junto con sus discípulos. Y aquí constatamos que solamente los que entraban a esos lugares eran otros publicanos y pecadores. Pero aquí hay unos puntos muy importantes. Y es que Mateo tomó una decisión radical en su vida. Él no dejó pasar esta oportunidad. Dice, me vio en esa condición, y si alguien en la condición en la que yo estaba me pudo ver y pudo llamarme por mi nombre e invitarme a seguirle, yo no puedo desaprovecharlo. Yo no puedo decir que no a aquello que Él me está ofreciendo. Y vemos a un hombre que sabía realmente y entendía en su vida qué es lo que estaba viviendo, que estaba muy alejado de las cosas de Dios, muy lejos. Pero él dice, yo me levanté, se levantó enseguida y le siguió, y vemos que él hace algo muy importante que nos va a hablar de que se comprometió realmente. Ustedes se han puesto a pensar qué ocurriría qué hubiese ocurrido con la vida de Mateo. Dice que él se levantó, él no presentó una carta de renuncia, ¿o sí? Él no dijo, espérame, déjame acabar los últimos impuestos que me van a venir a pagar. Y ni siquiera le dijo al de al lado, oye, te encargo. No, dice que él se levantó y dejó todo atrás. ¿Sí? Ahí me habla de alguien que decidió dejarlo todo y seguir a Jesús. ¿Y tú crees que Mateo se le pasaría por la mente decir, voy a regresar ahí a donde estaba la mesa del tributo para sentarme otra vez a cobrar? Ni siquiera. Ya no podía regresar porque había fallado, porque ya había dejado todo atrás. Y dice, si regreso, ¿qué crees que le hubiese ocurrido? Como mínimo, cárcel, maltratos, golpes, incluso la muerte. ¿Sí? Y él dice que dejó todo atrás. Aquí nos dice que invitó a Jesús, ¿verdad? Y comió con él. Dice, y no solamente fue una decisión que él tomó, sino mostró a todos los demás. Si te puedes dar cuenta, dice que otros publicanos, ¿verdad? Y pecadores fueron a su casa. ¿Qué pasó contigo, Mateo? Dice, pues yo me voy a ir con él, para que sepan. Y qué importante es dar a conocer aquello que Cristo está haciendo. ¿Sí? Es una decisión total. Este hombre tomó una decisión radical en su vida, a punto de que él demostró, él quiso invitar a esa gente, dice, para que no me busquen, ¿sí o no? Para que sepan a dónde me fui, para que sepan quién es ese Jesús que me ha llamado. ¿Sí? Qué especial, ¿verdad? En el 11, y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Y aquí ya salen, ¿verdad? Salen al tema estos hombres fariseos. Dice que ellos se acercaron al ver que sucedía esto. Dice que preguntaban a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué Jesús hace esto, no? ¿Quiénes son esos fariseos que nos habla la Biblia? ¿Quiénes son? Son un grupo de personas religiosas que pretendían alcanzar a Dios, vivir cerca de Dios a través de costumbres, a través de imposiciones, de enseñanzas falsas e hipócritas. Estos eran estos hombres. Y ellos comienzan, ¿verdad?, a interrogar a aquellos discípulos y a decirles, ¿por qué es que su maestro hace eso? ¿Sí? ¿Qué es lo que él puede darles? ¿Qué es lo que él trae consigo? ¿Sí? Ellos pretendían y siempre creían que a través de todas estas enseñanzas, conductas que marcaba la ley, y a través de eso pretendían justificarse, creyendo ser buenos, ¿no? Y lo único que hacían pues era que se hundían más, ¿sí? Estas cosas hacían que la gente los señalara cada vez más.
La Escritura describe a estos hombres como personas que imponían cargas y que imponían cosas que ellos mismos ni siquiera podían tocar, que ellos ni siquiera hacían, ni se les pasaba, que ellos eran los primeros en hacerlo. Y se acerca, ¿no? ¿Por qué el maestro come con pecadores, verdad? Y en el verso 12 dice que Jesús escucha, los oye. Dice, al oír esto Jesús les dijo, aquí tienen su respuesta. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Una gran necesidad, ¿sí? Yo estoy en su casa, ¿no? Yo vine a buscarte, ¿sí? Porque hay una enfermedad, hay una carencia. Y esta carencia es el pecado, la maldad que hay en nosotros. Dice que Jesús les declara el propósito, el por qué está a la puerta llamando, ¿sí? Sanar sus vidas y darles una nueva oportunidad. Ese es el propósito. Dice que esto es lo que le responde Jesús a los fariseos. Ellos han aceptado. Ellos, este hombre, Mateo, al que yo acabo de llamar, él decidió, ¿verdad?, dejar su vieja vida atrás. Y esto me habla a mí de este hombre que está convencido de que hay algo que no está haciendo bien. Mateo, al escuchar su nombre y la palabra de Jesús diciendo, sígueme, dice que él al instante le siguió. No hubo pretextos. Él no usó de justificaciones. Sencillamente él se dio cuenta de que había algo mal en su vida, ¿sí? Sus ojos fueron abiertos y sus oídos para poder seguir al Maestro. Verso 13, va a terminar aquí esta porción, el Señor Jesús diciendo, id pues, les está hablando a los fariseos, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y aquí Jesús va a cerrar esta parte cuando está hablando con estos fariseos y les menciona esta porción del Antiguo Testamento de Oseas 6:6. Cuando tengas tiempo de leerlo, ahí vemos por primera vez esta frase que dice misericordia quiero y no sacrificio. ¿Sabes cómo es que habla? ¿Sabes qué es lo que cuando lo menciona por primera vez está hablando acerca del pecado de Israel? Dice la insinceridad de su arrepentimiento. En Oseas 6, cuando puedas leerlo, va a hablar de la insinceridad del arrepentimiento de Israel. Y les dice, aprended qué significa misericordia. Misericordia quiero. Y está hablando acerca de esto, ¿no? De que estos hombres no podían ver realmente por el orgullo que había en ellos lo que en ellos estaba mal. Mira, hay una historia lo tocaron la otra vez, el buen samaritano. ¿Lo han escuchado alguna vez? Está, ¿no?, el ejemplo del buen samaritano. Dice que en esta historia dice que está un sacerdote, un levita y un samaritano, y en un camino dice que está tirado un hombre casi muerto, y dice que pasa el sacerdote y pasa el levita y siguen de frente, y la Escritura dice que este hombre, que era samaritano, al verle, ¿qué sucedió? ¿Alguien sabe? Fue movido a misericordia. Jesús les menciona esto y le dice a los fariseos, id y aprender qué significa misericordia quiero. Y yo me pensaba en este ejemplo y en este samaritano, cuando vio a este hombre tirado junto al camino casi muerto, dice que dentro de él fue movido a misericordia. Y ser movido a misericordia significa, yo pude estar en el lugar de él.
y no lo estoy. Yo pude haber sido este hombre casi muerto, pero no lo soy. ¿Qué pude haber pensado este hombre samaritano? Este es mi camino de ida y de vuelta a mi trabajo, y yo no estoy en esa condición. Y he sido librado, y algo mejor todavía, yo no soy mejor que esta persona. Soy igual delante de Dios. Dice que Él fue movido a misericordia. Jesús le estaba hablando a los fariseos y les estaba diciendo: dense cuenta, ir y entender qué significa misericordia quiero. No se dan cuenta que ese grupo de personas a las cuales ustedes critican y odian, ¿sí?, publicanos que cobran impuestos para Roma, son personas que tienen una oportunidad de poder cambiar sus vidas. Pero vemos ese grupo de personas fariseas, las cuales no entienden. Y Jesús les dice: id y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio. En pocas palabras, quiero que sean reales, que sean sinceros. Dios está buscando un corazón dispuesto y sincero a poder cambiar. Eso es lo que Dios está demandando del hombre. Que abra su corazón como Mateo abrió su corazón y su vida, incluso su casa. Y agarró y, bueno, me voy. Y ese grupo de personas, las que estaban ahí viendo cómo se iba con los otros discípulos a poder llevar el evangelio, a poder llevar la palabra. Vemos a una persona que ha tomado una decisión firme. Y Jesús está hablando esto a nuestros corazones. Y de aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Date cuenta que tú tienes una oportunidad. Démonos cuenta que nosotros somos privilegiados de parte de Dios en poder entender y de poder seguirle, de poder amarle. El ejemplo de este buen samaritano fue ese. Fue movido a misericordia. Algo dentro de él se removió y dijo: gracias, Dios. Gracias, Señor. Yo tendría que ser ese hombre ahí muerto, pero no lo soy. Sí. Y de aprender. Dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es volvernos, ¿verdad? Voltearnos, cambiarnos por completo. Si tú tenías pensado ir hacia una dirección, me arrepiento de ir a ese lugar, ¿qué haces? No buscas un atajo para llegar primero, ¿no? O antes. No, cambias de dirección. Eso significa arrepentimiento. Cambio por completo el pensamiento que tenía acerca de estas cosas, el pensamiento que tengo acerca de mi prójimo, el pensamiento que tengo acerca de seguir o no seguir a Jesús. ¿Sí? Dice: eso es lo que yo vine a buscar, que los pecadores se vuelvan al arrepentimiento. En resumen, Mateo nos está hablando en esta porción de que él no tenía, como se dice por ahí, un as bajo la manga. ¿Sí? Fue un hombre, dice aquí, que tomó una decisión. No estaba jugando, no estaba probando ver si era el camino correcto en seguir a Jesús, si resultaría el llamado que el Señor le estaba haciendo, o escuchó mal, quizás, igual dijo: no, igual no fue a mí. El llamado que él tuvo fue real, fue directo a su vida. Él no podía volver atrás. El gobierno romano no lo dejaría sin pagar, ¿verdad?, aquella sublevación que él había tenido. Quiso dejarlo en claro con publicanos y pecadores que él se iba a ir con Jesús. No dejó puertas abiertas, ¿sí? No dejó una posibilidad como muchas veces hemos hecho nosotros. Ahí dejamos una puerta abierta, ¿verdad?, por si me toca regresar. Él no lo hizo. Fue real y sincero, dando a conocer su deseo de seguir
a Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí? Qué ejemplo tan especial tenemos aquí. Y adelante, en el verso 14, en el versículo 14, ya vamos a terminar. Quiero que nos quedemos con esta enseñanza de Jesús, porque es precisamente de lo que está sucediendo, ¿verdad? En el pasaje anterior, donde Mateo toma esa decisión de seguir a Cristo. Dice en el verso 14: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos, ¿qué? No ayunan. Fíjate, dice aquí que vienen los discípulos de Juan el Bautista, hombres que estaban siguiendo también la doctrina de Juan, y se comparan, pero no se comparan con cualquier persona, no se están igualando, sino dice: nosotros y ¿quién? Y los fariseos, ¿sí? Dice: nosotros y los fariseos están preguntando. Hay una pregunta a Jesús: ¿por qué tus discípulos no hacen esto? No ayunan, ¿sí? Con una interpretación mala, una interpretación errónea del ayuno, del verdadero ayuno. Ellos están comparándose con los fariseos. Dicen: los fariseos y nosotros ayunamos ¿cuántas veces? Muchas veces. Hay que entender, el ayuno que la Escritura habla en Levítico es un ayuno que, según la ley mosaica, la ley de Moisés, solamente se tendría que hacer una vez al año, según la ley. Y ayunar para el pueblo de Israel era en el día de la expiación, en el día en que ellos rogaban y se entristecían y clamaban por expiación, para que sus pecados fuesen perdonados una sola vez al año. Y si te acuerdas, Jesús pone un ejemplo de un fariseo y de un publicano que está en el templo pidiendo perdón, y él ora para sí y dice: gracias te doy porque no soy como estos. Yo ayuno 2 veces a la semana. Ellos habían impuesto una ley de ayunar muchas veces, tanto así que ayunaban 2 veces a la semana. Él dijo: yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Por eso es que soy mejor que otros. Y por ahí van también los discípulos de Juan, siguiendo esa enseñanza. Y Jesús aquí les va a decir: están en un completo error. Ir y entender lo que significa misericordia quiero. Dense cuenta de su gran necesidad, que yo puedo cambiarlos, yo puedo transformar las vidas, y ustedes tienen la oportunidad y el privilegio de poder ser transformados. Estos hombres hicieron algo correcto: ir a Jesús y preguntarle directamente a Él. Y Jesús les respondió de la mejor manera, ¿verdad? Ellos, una de sus preguntas, de sus interrogantes es: ¿por qué los que te siguen, los que te aman, tus discípulos, no hacen de esta manera? ¿Qué hay en ellos? ¿Qué les has ofrecido tú, Jesús, que ellos no tienen necesidad de estas cosas? Porque ellos ya no siguen lo que hoy todo el mundo sigue, ¿no? ¿Qué? Las tradiciones, ¿sí o no? Porque ellos no van conforme a la tradición, porque ellos no hacen como hacemos nosotros. Incluso los fariseos, los más religiosos del momento, lo hacen, y los tuyos no. Bueno, dice aquí que en Mateo 6:16 dice: cuando ayunéis no seáis austeros, cuando ayunéis. ¿Sí lo tenemos? Si no, ahí nos los ponen rápido. Cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan.
De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Fíjate, esa es la primera parte con la que aquí en la Escritura describe a ese grupo de personas. Dice que ayunan. Dice, ellos cuando ayunan demudan su rostro. ¿Qué significará esto? Hermanos, demudan su rostro. Como que se les cae, ¿no? Se les ve una apariencia de tristeza. Dice, y esto lo hacen para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Sí? Y dice algo muy importante. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Que todo esto que hacen no sirve para nada. Porque ellos lo hacen hipócritamente. Ellos nada más lo hacen para ser vistos de los demás. Pero yo no quiero eso. Yo no quiero que los demás te vean. Que te vea el compañero, que te vea tu hermano, que te vean tus padres. No, yo quiero verte a ti, dice el Señor. Yo no quiero que los demás te vean. No vale de nada. Dice, os digo que ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál será su recompensa? Van a estar igual o peor. No va a cambiar nada en ellos. Pero nosotros sí. En nuestras vidas sí ha cambiado. Sí ha habido un resultado. Y seguirá habiendo, hermanos, un resultado siempre y cuando seamos sinceros delante de Dios. ¿Están conmigo o no? Y siempre y cuando seamos sinceros y reales delante de Dios y delante de nuestros hermanos, siempre va a haber un resultado. Siempre va a haber un cambio. Dice aquí, ¿no? Donde estamos leyendo, dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿En qué? En público. ¿Quieres que se vea? ¿Quieres que haya un fruto de tu arrepentimiento? Haz esto, dice el Señor. Pero tú, lávate la cara. ¿No? Le decía a un muchacho el otro día, lávate la cara y ponte aceite. ¿Y cómo se ve la gente? Resplandeciente, alegre. Cuando vayas delante de Él, cuando expongas tu queja, lávate de tu rostro, dice, y úngete con aceite. Y levanta tu ánimo, porque el Señor, el que te llamó, es fiel. Porque el Señor, el que te ama, el que te ha rescatado, es fiel, y Él va a cumplir su palabra. Él conoce tu necesidad. Y Él cada día va a darte la fe necesaria para que tú creas en su palabra. Porque hacemos bien en confiar en esa palabra profética. ¿Sí sabemos qué es palabra profética? Es una palabra segura para el futuro, para más adelante. El Señor tiene un plan perfecto y nosotros confiamos en Él, sea cual sea el resultado. Sabemos que Él tiene una palabra segura para nosotros. ¿Amén? ¿Sí? Bueno, avanzamos. Dice que esto es Jesús y el ayuno, ¿no? En Mateo 6, 16. Vamos ahí donde estábamos, en el verso 15 de Mateo 9. Jesús dijo, ¿acaso les responde, no? Acerca de esta pregunta que ellos tienen. Hay algo que cambia en ellos, ¿no? Hay algo que se está viendo en los discípulos que siguen a Jesús. Dice, ¿por qué ellos no lo hacen? ¿Y si entendemos por qué no lo hacían? ¿Sí? ¿Un poquito? Más o menos. Porque entendemos, ¿no? Porque ellos estaban presentes con Jesús. Porque sus situaciones estaban siendo tratadas. Sus vidas, ellos estaban aprendiendo día con día del Maestro. Ellos habían recibido un llamado y habían abierto su corazón. Y cada cosa que pasaba, si lees los evangelios, en cada situación en la que se encontraban, el Señor les mostraba. Y así abría sus ojos. Veían milagros y veían un montón de cosas que su corazón se ensanchaba. Y iban creciendo, eran hombres, ¿verdad? Y mujeres también. Dice que había mujeres que servían a Jesús y también sus corazones, sus vidas crecían cada día. ¿Sí o no? Hasta el día de hoy. ¿Sí o no?
hasta el día de hoy, los que le seguimos, los que le amamos, cada día de nuestra vida aprendemos. Y dice en el 15, Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Aquí está haciendo referencia a un pasaje que yo creo que a lo mejor muchos hemos escuchado en Apocalipsis 19:9, cuando habla y dice, le dice al ángel: escribe, bienaventurados son los convidados a las bodas del Cordero. ¿Sí? Anótalo, Apocalipsis 19:9. Dice, bienaventurados son. ¿Qué es bienaventurado? Doblemente feliz. Muy felices los que son convidados a la cena, ¿verdad?, de las bodas del Cordero. Y Jesús da este ejemplo, les da un ejemplo donde les dice: ¿acaso pueden estar de luto los que están de bodas, los que están junto al esposo, siendo que el esposo está con ellos? ¿Cómo está el mundo hoy en estas fechas, el 1 y 2 de noviembre? De luto, ¿sí o no? ¿Acaso puede el hombre, acaso puede la humanidad estar de luto? No debería. El hombre no debería de estar de luto. Dice, porque el amado está con ellos. Nosotros tenemos un privilegio, y es que conocemos al autor de la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Uno de los 7, yo soy de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí les dice, ¿cómo pueden estar de luto ellos? Siendo que yo estoy con ellos. Habla del esposo refiriéndose al Salvador. Dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero luego hace otra promesa. Dice, pero vendrán días. Y aquí vemos que Jesús no está en contra del ayuno, sino está haciéndonos entender. Haciendo entender al pueblo. Dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y se está refiriendo precisamente ahí al momento en el que él será aprehendido, crucificado y resucitado. Dice, pero ojo, dice, ellos están aprendiendo. Ellos están a mi lado. Yo los estoy guiando a que puedan vivir esa vida, esa nueva vida en Cristo. Ellos se han arrepentido, ellos han creído. Dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces, dice, ayunarán. Y si pensamos un poco, ¿cómo crees que ayunarían estos hombres? ¿Cómo ayunan estos discípulos? Cumpliéndose esta escritura. Dice que vendrá el día en que él será tomado y llevado a la cruz y resucitará. Dice, y después entonces ellos tendrán necesidad de ayunar, pero no como los hipócritas. Y me gusta mucho el 6:16 de Mateo, porque está explicando, dice, pero ustedes, dice, a este grupo, a nosotros hoy en día, dice, vendrá el tiempo en el que ellos ayunarán. ¿Y sabes cómo lo harán? Lavarán su rostro. Lo que no hacemos muchas veces, hablando espiritualmente. Aclaro. Dice que ellos lavarán su rostro. Y tenemos la historia de la vida de los primeros cristianos, de la vida de los discípulos, estando en Jerusalén y yendo a predicar. Dice, vendrá un día en que tendrán que ayunar. Y ellos, claro que lo hicieron. Lavaron su rostro, se encomendaron a Dios, ungieron su cabeza, salieron por el mundo entero a proclamar las grandezas, a llevar el evangelio.
Hasta el día de hoy. Hay gente que sigue todavía con su rostro limpio. Cada uno de nosotros tendríamos que ser ese grupo de personas limpios del pecado, lavados por su sangre. Estamos felices porque el Señor en su misericordia nos alcanzó. Dice, ahora me tienen aquí, está dando este ejemplo. Ahora estoy con ellos, pero también ellos vendrá un día en el que tendrán que ayunar. Pero el haber sido sinceros, el haber abierto sus corazones, les va a funcionar. Pero el día de mañana usted y yo, que tengamos situaciones difíciles, si hoy abrimos y disponemos nuestro corazón y nos entregamos a Él, en el momento de la prueba tendremos esperanza. En el momento de las dificultades estaremos victoriosos. ¿Cuánta gente hay que emocionalmente, en apariencia, dice que ha aceptado a Cristo? Yo ya tengo a Dios. ¿Cuántas veces has escuchado a gente que dice, no, pues yo estoy con Dios? Y en el momento de la prueba se van, se alejan, caen. ¿Sí o no? Y nosotros no queremos eso, ¿o sí? Dice, esto es lo que les está dando. Dice, ¿acaso pueden estar de luto? No. Ellos están convencidos y han creído en el Señor Jesús, como lo hemos hecho nosotros. ¿Sí o no? Bueno, seguimos ya para terminar. Los últimos dos versículos, 16 y 17. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y hace peor la rotura. Aquí está hablando de una nueva vida. Dice que nadie pone remiendo de paño, ¿qué? Nuevo, ¿sí? La nueva vida que Dios nos ofrece es dejando todos los rudimentos, dejando todas aquellas costumbres hipócritas y cosas más que hay en nuestras vidas. Y aquí está hablando de que no se pone un remiendo de paño nuevo. ¿Qué es un paño nuevo? ¿Qué sería un paño nuevo? Una tela limpia. Jesús no es un remiendo para tu vida. El Señor Jesús no es un pedazo de tela nueva que nosotros podemos poner en nuestras vestiduras viejas, rotas y sucias. No se pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Nuestra vida vieja quedó atrás. Y hay mucha gente en este tiempo que quiere poner ese paño nuevo. Hay una cosa muy importante: si acepta que su vestido está roto, pero no lo quiere cambiar. Hay mucha gente en este mundo que acepta que su ropa, su apariencia, su vestidura, su vida ha sido sucia, mala, está totalmente destruida, pero nada más quiere un poquito de Dios. Dice aquí remiendos en esos vestidos. Dice, la escritura es literal y dice, no se puede. Nadie pone ese remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo, ¿qué hace? Tira. Qué importante es. Dice, este remiendo, esta nueva vida que Dios te ofrece, este mensaje de salvación para nuestras vidas, tira. Es más fuerte que tú y que yo, decía David, ¿no? Esa frase, tú no eres más grande que el amor de Dios. Tú no eres más fuerte que el amor de Dios. El remiendo, el paño nuevo, la vida nueva, el mensaje de salvación es tira. Va a tirar, va a romper para nuestro beneficio. Nosotros no podemos tomar un poquito nada más del mensaje y creer que eso va a cambiarnos.
porque eso nos va a destruir por completo. Y Él no quiere la muerte del pecador. Él quiere que el pecador se arrepienta y se salve. Esa es la esencia del Evangelio. Esa es la esencia del amor de Dios. Que el pecador no se pierda, sino que sea salvo. Y qué bueno por esta palabra, porque dice, no pones ese remiendo nuevo en un vestido viejo, porque se hace peor la rotura. ¿Cuál es la invitación entonces? A ser cambiados por completo. ¿Sí? Dice en Hebreos, dice, para que seamos hallados desnudos, ¿verdad? Y poder ser revestidos de Cristo. Necesitamos quitar, dice, porque no hay nada que no sea descubierto en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas ante aquel a quien debemos de dar cuenta. Y qué privilegio tan grande, que su palabra nos quite, ¿verdad?, todo aquello que está cubriendo nuestra realidad y ser hallados en Él y revestidos en Él. Terminamos en el 17, dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Qué importancia, ¿verdad? El vino nuevo que habla aquí, el vino nuevo que nosotros hemos recibido es el Evangelio de la salvación, su Espíritu Santo, la fe que nos ha sido dada y el llamamiento. Dice que Él nos llamó con llamamiento santo. Eso es el vino nuevo. Y hay mucha gente en el mundo que no lo soporta. Hay muchas vidas que no lo soportan porque pretendemos con nuestra vieja vida y nuestro pasado poder recibir estas cosas. Y no se puede. Nos fue dado el Evangelio de la salvación. Y solamente se efectúa en corazones nuevos. En corazones nuevos. No, dice aquí, está hablando de la comparación del vino y los odres. ¿Sí? No se puede. Este vino nuevo de parte de Dios tiene que caer en un corazón nuevo, en un corazón renovado. Y eso es lo que debemos pedir al Señor. Renueva mi vida, renueva mi corazón. Dice, este vino no puede, porque de lo contrario, si este vino nuevo se deposita en un corazón viejo, en un odre viejo, dice, se rompe. ¿Y qué sucede? Cae, se desperdicia, se derrama, dice, y algo que es muy importante, los odres se pierden. Y el Señor no quiere que tú y yo nos perdamos. Por eso necesitamos y debemos ser renovados. El vino nuevo es ese mensaje de salvación, es ese Espíritu Santo que Él ha depositado en nosotros. De otra manera no se puede. Dice al final, cuando esto sucede así, de que el vino nuevo está en un odre nuevo, dice que lo uno y lo otro, ¿qué sucede? Se conserva juntamente. Lo uno y lo otro se conserva juntamente. Y a mí me habla ahí de los planes, de todos nuestros planes y de todos nuestros deseos. Se cumplen en la persona de Jesucristo. Todo aquello que has anhelado, aquellas cosas que hemos, ¿verdad?, que nos hagan falta, siempre y cuando el vino nuevo esté en un odre nuevo, juntos, dice, se conservan. Lucas, cuando habla de esto, dice que el vino nuevo y el odre nuevo se fermentan.
Dice, cualquiera que prueba de este vino que se maduró conjunto, ya no desea el añejo. La Biblia dice que 2 Corintios 5:17, ¿quién se lo sabe de memoria? Sí, tú te lo sabes. Sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lucas da este ejemplo. Cuando el vino nuevo se mete en un odre nuevo y al pasar el tiempo conjuntamente se maduran, ninguno que haya probado el añejo, ¿verdad?, sabe que este vino es un vino nuevo. Hay otros vinos añejos, pero ya pasaron. Ahora lo nuevo que Dios está haciendo, por eso dice aquí, lo uno y lo otro se conservan juntamente. Y da como resultado una vida nueva. Ya no hay nada del pasado. El vino nuevo cayó en un corazón nuevo. Todas estas cosas vinieron en un corazón renovado, transformado. Dice, y todo aquello se conserva. ¿Sí o no? Y qué importante es esto, ¿verdad? Y la invitación es a que nosotros realmente podamos ir delante de Dios con un corazón dispuesto, un corazón abierto a que Él haga esta obra. ¿Sí? Que Él haga su obra en nosotros. Y ese es mi deseo también. Pues estamos en un tiempo ya de convención, ¿verdad? Ya no falta, nos decían al principio, ya no falta mucho tiempo, muchos días, ¿no? Ya estamos cerca y precisamente por eso, ¿no? Yo tenía esta palabra de poder acercarnos, de poder dedicar este tiempo y aprovechar estos tiempos para que el Señor pueda hacer esa obra en nosotros, pueda cambiarnos, ¿verdad? Y si alguno ¿verdad?, que sigue con ese vestido viejo, con ese odre viejo, pues podamos acercarnos a Dios y clamar a Él. Señor, cambia mi corazón, dame un vestido nuevo. Yo no quiero poner parches, yo no quiero poner remiendos en mi vida. ¿Sí? Dame un nuevo corazón, dame un nuevo entender de eso que tú me estás dando. ¿Sí? Y aprovecharlo, tomar una decisión como esa que tomó Mateo, ¿sí?, sin reservas, completamente, ¿sí? Y el Señor seguirá obrando en nosotros. Amén. Nunca me quiero olvidar que por ti yo renací a una vida plena en ti. Lo vil y sucio en mí, en tu gracia me hiciste ver, me permitiste reconocer. Nunca me quiero olvidar. Sí, Señor, ayúdanos. Que por ti yo renací a una vida plena en ti. Lo vil y sucio en mí, en tu gracia me hiciste ver, me permitiste reconocer.
hiciste ver, me permitiste reconocer. Como la tierra sedienta, mi alma clama a ti. Como la tierra sedienta, mi alma clama a ti. Tengo sed del Dios viviente, mi alma clama a ti. Tengo sed del Dios viviente, mi alma clama a ti. Te necesito, Cristo. Te necesito, Cristo. Te necesito, Cristo. Te necesito, Cristo. Tengo sed del Dios viviente, mi alma clama a ti. Tengo sed del Dios viviente, mi alma clama a ti. Como la tierra sedienta, mi alma clama a ti. Como la tierra sedienta, mi alma clama a ti. Tengo sed del Dios viviente, mi alma clama a ti. Tengo sed del Dios viviente, mi alma clama a ti. Te necesito, Cristo. Te necesito, Cristo. Te necesito, Cristo. Te necesito, Cristo. Tengo sed del Dios viviente, mi alma clama a ti. Tengo sed del Dios viviente, mi alma clama a ti. Como la tierra sedienta, mi alma clama a ti. Como la tierra sedienta, mi alma clama a ti. Fue tu perdón que no merezco, que me libró de la condenación. Me has dado todo en ti, quiero más de ti, menos de mí. Me humillo, Señor. Así es. Me humillo, Señor. Me inclino, Señor, ante ti. Ante ti.